Hola a todos, bueno, pues muy bienvenidos a este nuevo vídeo. Como seguramente muchos de los que estáis aquí ya conocéis al invitado de hoy y seguramente también visteis el podcast con Joan Piqué, que es un compañero de hace muchos años en Reiki y tiene muchísima experiencia no solo en Reiki, sino en viajar a Japón y conocer las profundidades de la cultura japonesa. Hoy nos va a contar muchísimos de los secretos que esconde el Reiki y también de la cultura. Hola Joan, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Encantado de estar aquí una vez más para compartir los misterios de Reiki y que todo el mundo los sepa. Bueno, ante todo queremos decir tranquilidad para aquellos que tenéis dudas, que las tengo aquí todas apuntadas, sobre el primer podcast que hice con Joan, porque ha surgido muchas dudas, porque Joan trajo una mirada revolucionaria, vamos a decir, sobre Reiki, la cual en muchas cosas comparto. Así que hoy, aparte de hablar de la cultura japonesa y de un futuro viaje que muy pronto va a suceder, de hecho, ahora nos contará Joan a Japón, en el cual yo estoy totalmente inmerso y con muchas ganas, y os estamos en este encuentro virtual invitando a que vengáis. Pues también voy a aprovechar para preguntarle todas esas dudas a Giovanni y que, bueno, podamos dar tranquilidad a todos los practicantes para que sepan que lo están haciendo bien. Joan? Bueno, efectivamente, hay muchas dudas que si la gente escucha, pues es natural que tengan crisis, como ya lo tuve en su momento, ¿no? Por ejemplo, con el tema de los símbolos de Reiki, las iniciaciones de Reiki, si es que somos maestros e iniciamos a otras personas. Ahí puede haber una gran crisis personal si es que se escucha y se cuestiona y somos honestos con lo que estamos haciendo. Entonces, la duda es normal que aparezca. Y entonces estamos aquí para aclarar y para tranquilizar. Fenomenal. Pues mira, justamente voy a empezar por ahí, si te parece bien, y es con respecto a las iniciaciones de Reiki, porque claro, a ojos físicos no se ve lo que ocurre en una iniciación de Reiki, ¿eh? Y no estoy hablando todavía, que hablaremos también de iniciaciones presenciales o a distancia, que es algo que genera también mucho debate, sino propiamente dicho de la iniciación, de qué ocurre en una iniciación. Entonces, claro, al escuchar esa palabra, Joan, iniciación, parece que nos están iniciando en algo cuando desde siempre, por lo que yo he sido formado, siempre se han dicho que el canal ya existe, el canal de energía existe, lo que ocurre es que nos sintonizan con una frecuencia, con una energía. ¿Es así? Bueno, ahí tengo un vídeo muy bueno que hice que recomiendo, se llama Reishu, morir y nacer. Ahí las personas verán en mayor profundidad lo que quiere decir estar iniciado en algo, hablando espiritualmente. Entonces, por ejemplo, esto de las iniciaciones, esto del Reishu, ¿qué amplitud tiene a nivel de entendimiento? Por ejemplo, hablaba lo del viaje a Japón, que tengo aquí la revista del itinerario donde vamos a estar el mes que viene, es este mes de julio ya, no queda nada para ir a Japón. Entonces, a finales de mes vamos de viaje y estaremos en una serie de lugares donde voy a dar una enseñanza y eso podemos decir es una iniciación. O sea, simplemente el hecho de ir de viaje en un contexto espiritual, como estamos hablando. No es lo mismo ir en búsqueda de un conocimiento para aprender algo a ir de turistas a Japón. Por eso mucha gente que me ha escuchado hablar de Japón o hablar del Kuramayama, donde Usui hizo el ayuno de los 21 días, han ido a la montaña por su cuenta y luego pues me han dicho, pues Joan, no es para tanto. Claro, no es para tanto porque has ido a la montaña. Has visto árboles, has visto piedras, has visto un templo y no te han contado nada. Entonces, el mundo, vamos a llamarlo de manera aceptable, el mundo espiritual tiene una puerta. Tiene una puerta para los curiosos. Tiene una puerta para la gente que no tiene un corazón honesto, vamos a llamarlo así. Entonces esa puerta se abre si la persona realmente se quiere comprometer con algo. Entonces esto los japoneses saben muy bien cómo protegerlo. Por eso, si una persona se inicia con un japonés, que esto lamentablemente aquí en nuestro país ha pasado, en España, pues la persona ya piensa que ese japonés es su maestro, aunque no lo va a volver a ver nunca en la vida, ¿no? Se ha formado con ese maestro un día, 2 días y ya dice, yo me formé, este es mi maestro. Lo que no saben esas personas es que ese maestro no dio nada. No dio nada porque es japonés y los japoneses no enseñan nada para personas que están de paso. Para personas que están comprometidas, con el paso de los años se da la verdadera iniciación. Y ya no hablo de un ritual como sería el Reishu, hablo de una transmisión de corazón a corazón. O sea, de corazón a corazón
te ganas esa transmisión con el paso de los años si es que ese maestro se quiere abrir. Porque luego también, aunque tú tengas mucho interés, pues te puedes encontrar con una puerta cerrada. Personalmente yo he vivido eso, simplemente por el hecho de ser occidental. Y luego, con los años, pues he conseguido como percibir esos tres corazones que se dicen que tienen los japoneses. Tres corazones porque sientes un amor increíble, pero al principio es más bien un trato hostil y arisco, con razón, porque la gente ya cuando ve a un japonés se piensa que estamos aquí en Occidente y se les da un abrazo o se les da dos besos y los japoneses eso no lo aguantan. En el contacto físico, culturalmente hablando, es algo que para ellos es un problema. No se puede dar dos besos, no se puede dar un abrazo, no se puede dar ni la mano siquiera a tu maestro, porque ellos necesitan su distancia, por una cuestión cultural. Y hay muchas otras cosas que podríamos decir que son de etiqueta, que si uno no las sabe, pues mete la pata. Ujú. Muy interesante. Y a nivel de iniciación, como estábamos comentando, claro, es muy bonito lo que has dicho de ir desde un lugar honesto, desde la profundidad del corazón y desde un compromiso hacia la enseñanza que quieres recibir, porque aquí en Occidente, con el Reiki, precisamente lo que está pasando es que mucha gente lo hace un poco por curiosidad, que puede ser normal al principio, por entender qué es esto del Reiki, ¿no? Y no es culpa de nadie no entender la maravilla o la profundidad que tiene este camino espiritual, pero después hay puertas que se abren cuando una persona se compromete, como tú estabas diciendo. En ese sentido, Joan, ¿qué has visto tú en tu evolución, sobre todo en los primeros años que estuviste viajando para formarte, de diferencia entre lo que se enseña aquí y lo que se enseña allí a nivel de enseñanza y de este proceso de iniciación que muchas personas pues todavía defienden o pueden defender que no hace falta ese proceso de iniciación? Bueno, la gran diferencia podemos decir que en Japón, cuando alguien se inicia, en principio es para toda la vida. Y en cambio aquí en Occidente, como bien decías, Pablo, pues una persona, el primer impulso, pues a veces es de curiosidad. A ver qué es esto del Reiki o a ver si consigo superpoderes para curar con las manos. Entonces, mucha gente pretende eso o mucha gente pretende otro tipo de superpoderes, que lo podríamos llamar siddhis, para desprender energía por las manos. Y entonces, esa es su ambición, ¿no? O otra cosa que es ampliar el conocimiento esotérico, también mucha gente pretende eso, y eso se quedaría en algo egoico o intelectual. Eso hablo de Occidente, egoico o intelectual. En cambio, en Japón, egoico o intelectual basado en, como creo que dijimos en el programa anterior, basado en 4 días donde se supone que la persona ya es maestra. Y en cada día se da un diploma falso, porque no ha habido una prueba o unas pruebas o unos exámenes, sobre todo pues si damos certificaciones de maestros, no hay exámenes, no hay compromiso. En Japón a mí me han hecho prometer y me han hecho firmar contrato. Me han hecho firmar contrato prometiendo, si yo quiero ser maestro, una serie de compromisos que tengo que cumplir y de palabra. Entonces, así ellos se garantizan que haya una garantía cuando alguien enseña algo que es japonés. En este caso, pues el Reiki, ¿no? Reiki japonés, si es Reiki japonés, tiene que haber una garantía, tiene que haber un conocimiento, porque para ellos es algo muy importante y es una persona que tiene que dar un ejemplo. En cambio, aquí en Occidente, pues vemos pues que hay gente que es maestra de Reiki, y digamos, pues como personas, pues no cumplen simplemente cosas como ser buena persona, ¿no? Eso en Japón te hacen prometer. Tú quieres ser maestro de Reiki, ya has cumplido, llevas años con nosotros. Bien, tienes que prometer. Primero de todo, ser buena persona, y así te empiezan a decir un montón de promesas. Y aquí vemos pues que cualquier persona económicamente que pague un dinero se le puede dar un diploma. Entonces, y como principios o como practicante, pues a veces no tiene ningún interés con el Reiki. Lo único que quería decir era que era maestro de Reiki. Entonces, mucha gente dice, yo soy maestro de Reiki. Ah, qué bien. Pero luego a nivel de conocimiento, práctica, mi causa. Entonces, en Japón, si una persona pues entra en una escuela de Reiki, pues entra con humildad.
con humildad, para ver qué se va a encontrar y con un corazón abierto desde el silencio para recibir. No para hablar, sino para estar en silencio y recibir. Entonces, con esa actitud de recepción, pues la persona si quiere continúa el camino y si no quiere, pues se queda con algo básico, que es lo que yo recomiendo a todo el mundo, el nivel uno y el nivel 2, pero eso ya pues ayuda a tener una calidad de vida y un crecimiento personal real. Entonces, la actitud de los japoneses es muy distinta a la de Occidente. Básicamente, incluso diría, el Reiki japonés es, lo importante es la no intención y en el Reiki de Occidente es lo que se dice que lo importante es la intención. Entonces eso sería de manera oculta decir claramente las grandes diferencias, ¿no? Del ego y el no ego. Ujú. Sí, el tema de la intención e intención, para los que estéis aquí por primera vez, se establece en el Reiki como que nosotros no somos nadie como para saber por qué la persona está viviendo ese proceso de enfermedad, por qué esa persona está viviendo esa problemática. Y en ese sentido se invita a las personas a ser un canal donde no hay intención a la hora de establecer el Reiki, sino que se expresa como el Reiki una energía divina, una energía inteligente que va a ir a la causa de la problemática, aunque nosotros, Joan, como maestros o como terapeutas de Reiki, no sepamos la causa real de lo que le está aconteciendo a la persona y confiamos, y esta es la parte bonita y mágica del Reiki, en que Reiki es inteligente, ¿no? La energía tiene su propia inteligencia, es divina, y eso es lo que hace muy diferente a lo mejor canalizar tu propio ki o canalizar otro tipo de técnicas. Absolutamente, somos un canal. Entonces salen muchos métodos. Aquí en Barcelona, bueno, no sé, tú, Pablo, estás en Madrid, seguro que también lo has vivido. Mucha gente que ha creado métodos nuevos, Mm, han hecho mucho ruido, han hablado mal de Reiki y luego pues han acabado verdaderamente mal. Pues recuerdo el caso de un señor que yo le tenía mucha simpatía y falleció y creó un método revolucionario de imposición de manos y él mismo falleció joven y tenía su máxima representante en Madrid y también falleció. Entonces, bueno, han habido muchas personas que han hecho imposición de manos no iniciadas en Reiki o no respetando, porque algunos estaban iniciados en Reiki, o no respetando las pautas que se dan en Reiki y han tenido finales trágicos. En cambio, con el Reiki, pues en Japón la media edad de los practicantes de Reiki de toda la vida está entre los 80 y los 100 años. Lo que quiero decir que Reiki es un sistema seguro. Otros métodos revolucionarios que dicen que canalizan, que son mejores que Reiki, pues por estadística hacen mucho ruido, duran entre 1 y 5 años y suelen desaparecer. Reiki, recordamos, lleva más de 100 años. Es mm, algo que tiene un largo recorrido. mm. Yo, con respecto a los símbolos, que claro, cuando aquí en Occidente nos dicen que a través de un símbolo podemos hacer cosas, nos parece como muy cuento de hadas, pero luego la realidad es que hay mucho que descubrir detrás de los símbolos. Sin embargo, en el podcast estuvimos expresando que la gran mayoría de los símbolos, por no decir todos, salvo excepciones, no son los originales que enseñaba Mikao Sui, sino que son pequeñas variaciones o que ha habido un proceso de transformación ahí por diferentes investigaciones en otras culturas, por temas que a lo mejor quieres tú aclarar hoy. Yo tengo, para que hoy ya no haya dudas, tengo el manual de Hiroshi Doi, que es uno de los grandes maestros que es maestro de Joan y es una persona que ha salido de Japón para extender el Reiki. Digamos que es un maestro muy reconocido y tengo en PDF su dossier, que lo podría compartir. Vamos, evidentemente mucha gente lo puede encontrar, está en internet gratuito. No sé si el propio Hiroshi Doi esto lo sabe, pero incluso en su libro lo expresa. Este libro que tengo aquí, que lo quiero enseñar, donde él cuenta, igual que Joan en su propio libro, la verdad sobre el Reiki, que hay muchos símbolos que en realidad no fueron establecidos por Mikao Sui. En el caso del Daikomyo, que tanta debate ha causado por lo que comentó Joan en el podcast, que ahora le voy a permitir que nos aclare esto, Hiroshi Doi deja claro que es un símbolo que al parecer no era un símbolo en sí de trabajo con energía, sino como un reconocimiento por lo que simboliza o lo que significan los kanjis de una persona que llegaba a Simpiden, pero no se utilizaba como trabajo energético. Pero después hubo una persona de la línea de Hayashi que empezó a trabajar con él como si fuera un símbolo y se convirtió en muy popular y hoy en día en Occidente es el símbolo maestro. Bueno, es un poco el resumen, pero cuéntanos tú, Joan, todo lo que sabes acerca de los símbolos y sobre todo del Daikomyo.
Bueno, el daikomio efectivamente no es un símbolo de Usui, no es un símbolo del sistema. Yo vengo, aparte del señor Doi, pues tengo otros maestros en Japón con los que hice directamente en Japón la maestría. En el año 2009, Doi me dio la maestría en Osaka y en ningún momento él dio el daikomio como símbolo para trabajar, sino lo enseñó como símbolo de burla. O sea, él, recuerdo que había una sala llena de japoneses, era yo el único occidental y él me señaló a mí y me dijo, Joan, ¿verdad que a ti te han dado el daikomio en Occidente y te han dicho que era de Usui? Y digo, sí. Y se puso a reír, ja, 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 ja. Y me dice, pues mira, este símbolo lo enseñó y contó un poco la historia, como riéndose de la historia, de lo que creemos en Occidente y de lo que hay en realidad en Japón. Entonces, bueno, ¿cuál es la realidad de este símbolo? La realidad es que parece ser que sí que hay una línea espiritual. Todo esto lo voy a contar en el viaje a Japón que haremos, ya que es un nivel de Shinpiden avanzado. Esto también hay que decirlo. En Japón hay otras escuelas, las cuales hay una concretamente que hice también la maestría. Me formé con 4 líneas distintas en Japón y una de ellas da el Shinpiden, que es donde supuestamente deberíamos ver el daikomio. Se divide en 3A y en 3B. Y el 3A es un día y el 3B es otro día. Entonces, eso, la verdad que económicamente en Japón es una suma de dinero considerable. Bueno, yo pasé por ahí y ahí aprendí un poco en relación al daikomio, algunos secretos que voy a compartir en el viaje que haremos el próximo mes a Tokio. Pero bueno, a modo de resumen, para todas las personas puedo decir lo siguiente. El daikomio funciona muy bien como todos los símbolos. Que no están bien hechos, que no son los símbolos de Usui, es cierto. Posiblemente fue Takata la que hizo esa variación de los símbolos porque ella hizo unas promesas, hizo, seguramente pues firmó también algún contrato y cuando Hayashi murió, su mujer Chie Hayashi continuó con el instituto hasta que cerró. Chie Hayashi parece ser que le dijo a Takata si quería ser la sucesora, pero Takata en Hawái ya le iba muy bien lo que estaba haciendo, ella estaba autorizada en dar nivel 1 y nivel 2 y no quiso ser la sucesora. Entonces, ahí pasan los años, hablamos de la Segunda Guerra Mundial, el año 45, Japón pierde la guerra, los americanos odian a los japoneses y Takata pretende enseñar algo japonés en Estados Unidos. Y ella se inventa un método nuevo donde quita todo aquello que sea espiritual, místico o que sea lo tradicional y lo original. Hace una variación para no romper la promesa, hace algo inspirado y adaptado para Occidente e incluso cristianiza a Mikao Usui, diciendo que Mikao Usui era profesor de una universidad americana cuando en realidad en Japón todo el mundo sabe que Mikao Usui era un monje y para nada era profesor ni se fue a hacer un ayuno de 21 días para descubrir cómo curaba Jesús con las manos. Esto no es cierto. Entonces, ella contó todo eso, entre otras cosas, y parece ser que el daikomio ella también lo enseñaba, con diferentes versiones. Por eso encontré en una ocasión un maestro que me dijo que Takata daba un daikomio diferente a cada uno de los 22, parece, otras líneas dicen que hay 22 o 23 maestros que Takata dejó antes de morir. Pero hasta que Takata no murió, no dejó maestros. Entonces ella creó muchos símbolos, parece ser de daikomio, por eso encontramos tantas variantes, como en reconocimiento a esos maestros en aquel momento, pero no tiene nada que ver con Usui esto. Fue algo que Takata creó, lo del símbolo maestro. Y luego, por otro lado, sí que es verdad que hay una línea, vamos a decir, parecida a Reiki. En Japón, que sí que trabajan con el daikomio. Y el daikomio japonés, no todas esas deformaciones que hemos visto después de Takata, sino de la época de Usui, sí que es verdad que hay un daikomio que es el japonés, lo que algunos conocemos como lo que se ha llamado el daikomio Usui o daikomio masculino. Es escritura en kanji, eso es japonés. Y eso viene de una línea espiritual que podríamos decir es algo similar al Reiki, pero es mucho más compleja. Y de ahí quizá Takata
que formaba parte de esa otra línea, pues cogió ese símbolo y lo compartió. Y quizás incluso diría los otros símbolos, como por ejemplo Chokurei, ¿no? Chokurei es de Usui, pues posiblemente no es de Usui. Y tenemos ahí dos versiones en Japón un poco alarmantes, ¿no? Porque hay algunos maestros que dicen que incluso los originales, porque hay varias versiones de los originales que no se llamarían Chokurei, sino se llamarían de otras formas. Incluso esas variantes que algunos japoneses dicen que son las originales, otros japoneses lo desmienten y dicen que incluso eso es falso. La cuestión es si funcionan y la respuesta es sí, funcionan. Así que la gente tranquila. Bueno, una explicación súper buena. Deciros que, claro, yo cuando empecé a escuchar de todo esto, recientemente, gracias a Joan, aunque algo me había oído de algún formador más, lo empecé a investigar y descubrir los libros de Hirosei y los PDFs donde él escribe sus dosieres de las formaciones y él lo explica ahí, lo podéis comprobar para que nadie ponga a Joan como un mentiroso, como ha pasado, que me habéis dicho, pero ¿y este chico por qué dice esto? Bueno, pues porque lo ha investigado durante muchos años y lo tenéis en los libros y en el dossier de Simpiden de la Gendai, de Hiroshi Doi. Fenomenal, Joan, pues muchas gracias. Cuéntanos ahora ya qué vamos a vivir en el viaje a Japón, que seguramente todo el mundo está escuchando esta entrevista, este encuentro virtual, para saber qué vamos a vivir allí y sobre todo por qué debemos ir a Japón, qué nos va a aportar a diferencia de lo que hemos podido percibir. Ya has hablado un poco antes de esto, ¿no? De las diferencias entre la cultura, pero tú también estás ahora haciendo formaciones por toda España y quizás, no sé si también virtualmente, de espiritualidad japonesa. Y todo es porque has ido tirando un poco más del hilo a ver de dónde viene el origen del Reiki, qué cosas, aparte del Reiki, descubrió Mikao Usui en diferentes tradiciones espirituales, religiosas, sintoísmo y demás. Cuéntanos un poco todo lo que vamos a ver en Japón contigo, a dónde vamos y luego ya damos más cosas técnicas, pero ¿por qué tenemos que ir a Japón? Bueno, primero lo que decías, Pablo, ¿no? Que seguramente pues lo que digo duele y mucha gente dice, pues, este chico, ¿quién es? ¿Qué está diciendo? Bueno, pues recordar, han sido 17 viajes a Japón que he hecho hasta ahora. Mucha gente incluso dice que no es verdad. Bueno, pues pueden ver fotos mías, por ejemplo, en Y muchos de Facebook. ellos te has ido a formar directamente con maestros, ¿no? De allí. Entonces, bueno, en Japón me formé con 4 maestros, 4 líneas diferentes. Afortunadamente tengo fotografías y diplomas que lo demuestran. E incluso, pues, de mis 9 primeros viajes, hice un libro, que es la verdad sobre el Reiki, donde hablo ahí de mis aventuras. Entonces, en base a eso, doy mi opinión. Y mi opinión no es mi opinión es la opinión de mis maestros en Japón. O sea que si alguien me cuestiona, está cuestionando a mis maestros de Japón, ¿eh? Luego yo también, claro, tengo mi opinión propia en algunas cosas, pero básicamente todo lo que digo es porque me lo han dicho, me lo han transmitido y lo he contrastado y yo he sacado mi propia opinión de las diferentes fuentes y es lo que estoy expresando. Entonces, bueno, por un lado eso, ¿no? Que lo que digo tiene un fundamento, no es algo que esté basado en una opinión personal como Joan. Por otro lado, lo del viaje. Bueno, pues este es un viaje que podemos decir es el viaje de tu vida, ¿no? Cuando se habla, mucha gente piensa en el viaje de mi vida, pues este podría ser el viaje de tu vida, porque se espera una serie de cosas, ¿no? Cuando tú viajas y que se basa en unos sentimientos, en unas expectativas. Y podemos decir que Japón, tal como lo ofrezco, afortunadamente supera todas las expectativas. Y bueno, no lo digo yo, lo dice la gente, también hay un montón de vídeos, de testimonios. Entonces, los testimonios hablan por sí solos. Hay en YouTube, por ejemplo, si ponéis Reiki con Joan Piquer, testimonios de viaje a Japón, incluso en Instagram también testimonios, porque realmente cuando no vas como turista, incluso como turista, ¿no? Hay gente que se queda enamorada de Japón, pero cuando no vamos de turistas, que vamos con otros ojos, con ojos de iniciados, digamos que todavía no estamos en el país y en el mismo aeropuerto ya se genera como una energía espiritual que nos está arropando hasta el último día cuando volvemos a España. En este viaje cada día vamos a hacer un peregrinaje. Vamos a seguir los pasos de Mikao Usui, el creador de Reiki, y podemos decir que cada día va a ser una aventura donde vamos a vivir experiencias fuertes
intensas basadas en una práctica que realizaremos dentro de los templos. Lugares de poder como por ejemplo pues Kamakura, que es donde hay un Buda gigante, o el Parque Meiji. Mirad, esta foto es muy típica. Veis un Buda que aquí pues parece pequeño, pero eso es un Buda gigante. Y dentro del Buda puedes entrar y ahí haremos prácticas. Otro sitio típico de Tokio, donde vamos a estar en Tokio y alrededores, es el Parque Meiji. ¿Veis? Esto es un parque. Bueno, aquí hay un dibujo, pero este parque no es un parque, es un bosque enorme. Entonces, en ese bosque enorme hay rincones, lugares de poder, hay templos que tienen que ver con Reiki y vamos a ir a esos templos, donde Mikao Usui también estuvo. Y así cada día iremos a diferentes lugares que no solamente son de un alto valor turístico, sino también espiritual y sobre todo pues también de alto valor para el Reiki, que es sobre todo para los amantes de Reiki, pues es un viaje imprescindible. Entonces ahí voy a dar una formación, como decía anteriormente, en Shinpiden. Shinpiden es formación avanzada. Hasta ahora siempre he llevado grupos a Kioto y ahora pues me decidí a que ya era hora pues de ir a Tokio porque intuyo que va a ser complicado ir a la tumba de Usui a partir de ahora. De hecho, se están poniendo muy restrictivos y aunque esa excursión la vamos a hacer, no estoy seguro si conseguiremos entrar en el cementerio y hacer una ofrenda floral e incienso, como siempre hago cuando voy. Entonces, eso también me pareció muy bueno, porque ese sitio es como estar con el espíritu de Usui muy cerca, y ahí me han pasado grandes cosas y he tenido grandes experiencias místicas y quiero que todo el mundo las tenga también. Por ejemplo, Pablo, tú también quiero que estés ahí antes de que nos prohíban la entrada, ya que pues algunos occidentales han ido en estos últimos años y por ese motivo, por el mal comportamiento y el no conocer la etiqueta, pues se nos ha vetado a todos. Aunque bueno, yo como conozco un poco la etiqueta, quizá nos podemos camuflar, como hice en la última ocasión, y podemos hacer nuestra ofrenda de manera respetuosa y sigilosa. Entonces, bueno, para amantes de Reiki, gente que no le gusta Reiki, porque también ha habido mucha gente que me ha escrito, es que a mí no me gusta el Reiki, ¿puedo ir al viaje? Claro que sí. Aunque no tengan los niveles anteriores, ¿puedo hacer este? Sí, puedes hacer este. Aunque no tengas el nivel uno, el nivel 2, no tengas los niveles básicos, puedes hacer, porque es una formación sobre la marcha donde hay como una formación de inicio y de cierre en el mismo viaje. Entonces, bueno, dicen que la verdadera felicidad está en viajar. Y yo he podido comprobar que para mí, que he estado en muchos sitios, muchas partes del mundo, pues la verdad que comparto eso, comparto ese dicho. Y sobre todo si vamos a Japón y sabemos dónde tenemos que ir y qué es lo que tenemos que hacer, como es el caso. Porque si vas a Japón y te pierdes, como yo en mis primeros viajes, pues viví, lamentablemente, pues la verdad que lo pasas muy mal. Incluso me perdía, incluso con una japonesa que yo contrataba mis primeros años, ella se perdía. Entonces eso, la verdad que es un gran problema y te puede fastidiar el viaje. Por eso, yo ya he ido 17 veces. Esta será mi 18ª ocasión. Conozco el lugar, conozco los sitios interesantes, sitios no turísticos, sitios que tienen que ver con Reiki, sitios que emanan una espiritualidad especial. Por eso yo pienso que si nos está viendo la gente, si me están escuchando, aprovechar la ocasión, porque ya no sé a nivel de grupo si lo voy a seguir organizando. ¿Cuándo nos vamos, Joan? ¿Y cuándo es la última fecha para que las personas ahora, estamos en el 2024, para personas que vean el vídeo en otro momento, podéis por supuesto preguntar si ves este vídeo más adelante por los viajes. Sin embargo, ¿Eh? ahora estamos en junio, 10 de junio de 2024. ¿Cuándo nos vamos al viaje? ¿Y cuándo sería el último momento para apuntarse? Que supongo que es ya. El último momento para apuntarse es ahora. Entonces, la persona que esté viendo el vídeo, ahora es el último momento, porque nos vamos ya el mes que viene. O sea, quedan pocos días para irnos. Nos vamos el 29 de julio y volvemos el 7 de agosto. Van a ser 10 días. Muy bien.
Vale, pues cuéntanos así para ir terminando, Joan, también con respecto a lo que estás enseñando de espiritualidad japonesa, el origen de Reiki con respecto a Mikao Sui, para picar aún más la curiosidad, para crear más hype, como se dice aquí en términos de YouTube, más curiosidad. ¿Qué es lo que has descubierto tú del origen, de la esencia del Reiki? Porque en el podcast compartiste que esto viene de Buda, pero no sabemos realmente varias cosas. En primer lugar, hay algo que estuvimos debatiendo y es que, claro, Mikao Sui podía hacer cosas que a priori muchos de nosotros no podemos, al menos todavía. Entonces, sé que tú compartes que en Japón sí se dice que el Reiki se manifiesta para todos por igual, pero estuvimos hablando de que evidentemente no es lo mismo una persona que está iluminada y canaliza Reiki que una persona que acaba de empezar con su proceso con el Reiki, ¿no? Entonces, bueno, cuéntanos un poco espiritualidad japonesa, origen de Reiki, para ir acabando y sobre todo algo que tú quieras pues dejar ahí como curiosidad y para alentar que las personas se apunten al viaje. Bueno, la espiritualidad japonesa es lo que yo creo que es verdaderamente el espíritu de Reiki. Es un sincretismo, es una mezcla de manera infinita de conocimiento que si nos ponemos a tirar del hilo podemos encontrar. Supuestamente el Reiki se limita en una serie de técnicas que nos enseñan, depende de la escuela, depende del maestro, es algo como muy limitado y muy restringido, donde se supone que eso es Reiki y nada más. Pero la realidad es que hay un conocimiento espiritual que se nos está vetando, que existe en el Reiki, y eso es donde he podido llegar junto con otros maestros que no son de Reiki, em, y que yo he concluido con que eso es Reiki y eso si tú lo sabes, entiendes mejor el Reiki. Pero, ¿qué pasa? Nosotros, como no somos budistas, no somos shintoístas, nos falta un conocimiento que en la época de Usui sí se sabía. Y eso también es Reiki. Hablo de cosas, por ejemplo, como las diferentes religiones que hay y, por ejemplo, el culto a los difuntos, el ser consciente de que hay un mundo invisible, de que no estamos solos en este momento, que hay otras energías. Dentro de esas energías hay energías positivas, hay energías positivas. Luego hay otra energía que podríamos llamar una energía superior. Entonces, todo eso en el 1922, cuando Usui crea Reiki, es algo que se sabe. Y en el argot y el discurso y la conferencia que Usui daba, todo el mundo lo tenía presente porque todo el mundo lo conocía. ¿Qué pasa? Eso ahora ha ido desapareciendo, es como el juego del teléfono. Pensar que Mikao Sui, cuando enseñaba, tenemos como alumnos suyos a catedráticos, universitarios, militares, expertos en religiones del momento, y ellos se interesaron por lo que decía Usui. ¿Vosotros creéis que ahora un catedrático, un universitario, un general, un comandante se interesaría, un experto en religiones, por el Reiki tal y como se está dando, escuchando una conferencia o, o un programa? Ojalá que sí, porque algunos han venido. Pero en principio aquí hay algo que falta. Y eso que falta nos lo da la espiritualidad japonesa, que es ese sincretismo que he podido encontrar estudiando otras tradiciones y unificándolas, que es lo que hizo Mikao Usui. Mikao Usui unificó, no hizo algo nuevo, no, digamos que él unió diferentes conocimientos y hizo su propio método. Entonces, bueno, un poco es lo que yo he hecho también. Después de más de 20 años tirando del hilo y formarme con otras líneas que no son de Reiki en Japón, he conseguido llegar a ese conocimiento de la espiritualidad japonesa, que en mi opinión es el origen de Reiki. Entonces, esto también tiene mucho que ver con nuestro viaje a Japón, donde viviremos rituales de budismo esotérico japonés, donde habrá mantras, mudras, meditaciones y técnicas avanzadas de Reiki. Eso también lo vamos a vivir en nuestro viaje. Entonces, hay mucha gente que pone inconvenientes, ¿no? Por ejemplo, pues tema económico, tema familiar, trabajo. Mi recomendación es, si nos están escuchando, nos están viendo, que se pongan en contacto conmigo porque mucha gente ha conseguido superar esos obstáculos
y a veces con una conversación, pues la mente se aclara y toma el valor para tener que tomar las decisiones que se necesitan para venir a este viaje. Entonces, bueno, ya han sido muchos grupos que he llevado, muchos casos, muchas conversaciones. Podemos decir, decía Pablo antes, que este año es el que más gente me ha llamado, y todavía hay alguna plaza. Normalmente hay 15 plazas. Este año solo hay 11 por un tema de hospedaje, donde las personas tendrán su habitación individual. Y aunque este año ha sido el que más ha informado, pues todavía hay alguna plaza disponible. Entonces, bueno, quizás es una señal para que si tú nos estás viendo ahora, te apuntes a nuestro viaje. Dos, porque los viajes, ya he hecho unos cuantos de este estilo, no solo a Japón, de hecho tengo muchas ganas, evidentemente, porque llevo muchos años formando en Reiki. Si eres practicante y aunque no lo seas, estos viajes te dejan unas semillas, como estaba diciendo Joan, que literalmente te cambian la vida porque hay magia que se mueve en el mundo de lo invisible, como así Joan lo llama. Y es cierto, yo doy testimonio de ello. Es verdad que yo nunca he ido a Japón, pero tengo unas altas expectativas que a veces no son buenas, pero en este caso creo que se van a cumplir. Y creerme, os lo vais a pasar muy bien. Además, vamos muchos practicantes de Reiki, Joan, voy yo también. Lo vais a disfrutar un montón, estáis a tiempo. Nos vamos a finales de julio y estamos en junio, así que dar ese paso de valentía, porque el tema que muchas veces nos preocupa es el tema económico, pero nunca te arrepientes de un viaje así. Al principio sale la mente y te pone no sé qué, no sé cuántos, muchas pegas, pero cuando das el paso, luego allí dices, menos mal que lo hice. Pues esta es mi experiencia en otros muchos viajes que he hecho a Egipto, a Australia, a México, etcétera. Y nunca me he arrepentido, incluso no solo de esto, sino de formaciones. Entonces vais a contar con personas que tienen muchísima experiencia en Reiki y os va a dar un cambio de chip brutal, como me ha pasado a mí este último año, gracias a Joan y a profundas investigaciones que también yo estaba haciendo. Así que ahí tenéis la oportunidad, ojalá os vengáis. ¿Algo que añadir, Joan? Bueno, nada, lo que has dicho, yo me recuerdo, ¿no? En mis primeros viajes, eh, mi primer viaje, bueno, sufrí tanto y me esforcé tanto que dije, nunca más vuelvo a Japón. Y bueno, me encontré con la posibilidad de volver al año siguiente. Digo, bueno, ¿cómo lo voy a hacer? Económicamente es imposible. Bueno, surgió la posibilidad de trabajar muchísimo y volví el año siguiente también. Me esforcé en el viaje pensando esto la gente lo tiene que saber. Fue un esfuerzo sobrehumano. Pensé, no volveré nunca más a Japón. Este es mi último viaje. Bueno, y así después del tercer viaje ya no decía más eso. Digo, quiero vivir a Japón, ya después del tercer viaje. Entonces he pasado por diferentes facetas hasta que te das cuenta que si tú tienes a Reiki en tu corazón, es como que hay un espíritu que te acompaña para que se cree un lazo y haya la posibilidad de ir continuamente a Japón. Y entonces me he dado cuenta que incluso a gente de otras tradiciones, en mi caso me ha pasado gracias a Reiki, pero hay gente de otras tradiciones que también les ha pasado lo mismo que a mí, ¿no? Occidentales que crean un vínculo especial para que se genere la sincronicidad de ir a Japón una y otra vez. Así que Pablo, espero que esto a ti te pase y generes ese vínculo, ese lazo de amor y puedas ir muchas veces a Japón de manera satisfactoria, como es mi caso. Bien, pues muchas gracias, Joan. Os vemos a todos en Japón, o eso espero. Gracias a todos por ver el vídeo. Un fuerte abrazo. Gracias, Pablo. Gracias por tu apoyo. Saludos a todos. Saludos.